Buenos días, clase. En este vídeo lo que aprenderemos es lo que es una fracción molar, lo que significa y cómo poder calcular eso de las presiones parciales, ¿vale? Para ello vamos a hacer frente a este ejercicio. Dice que en un recipiente hay mezclado 0,3 moles de N2 y 0,7 moles de O2. Vale, lo primero de todo, tenéis que aprender que hay algunos gases, hay algunas moléculas que en condiciones normales son diatómicas, significa que tienen dos átomos, y que en condiciones normales y de temperatura son diatómicas y son gases. Esas moléculas son el hidrógeno, el nitrógeno, el oxígeno, el flúor, el cloro, el bromo y el yodo. Entonces, siempre que nos estén hablando de alguna de estas moléculas, nosotros sí o sí tenemos que pensar en que son diatómicas. Si aquí en vez de nitrógeno como N2 nos lo hubieran dado como nitrógeno, tendríamos que haber puesto directamente esta molécula, el N2. Si nos en vez de oxígeno como con su forma nos lo hubieran dado oxígeno escrito, tendríamos que haber pensado también en su forma, ¿vale? Esto lo tenemos que tener en cuenta. Solo son estos los gases diatómicos que nos tenemos que aprender. ¿De acuerdo? Volvamos con el ejercicio. La cuestión es que nos dicen que tenemos en un recipiente mezclado aquí. Tenemos en un recipiente mezclado O2 y nitrógeno. De O2 nos dicen que tenemos 0,7 moles y de nitrógeno nos dicen que tenemos 0,3. Lo primero que nos dice, calcula la presión total del recipiente. Pues, a ver, sabemos que estamos hablando de gases, porque estas especies diatómicas a presión y temperatura son gases. Calcula la presión total del recipiente, vale. Pues sabemos que vamos a tener que utilizar la ley de los gases ideales. Presión por volumen es igual al número de moles por constante y por temperatura, ¿vale? La temperatura nos está diciendo el ejercicio, esto no lo dan, nos está diciendo el ejercicio que son 298 Kelvin y el volumen nos está diciendo el ejercicio que es 1 litro. ¿De acuerdo? De tal manera que a nosotros lo que nos piden es la presión total. De tal manera que para saber la presión total nosotros lo que hacemos es despejar. Presión total es igual al número de moles por la constante de los gases ideales por la temperatura partido del volumen. Presión total es igual a M. ¿Qué moles ponemos? ¿Ponemos solo los moles de oxígeno o ponemos solo los moles de nitrógeno? Pues la respuesta, como lo que nosotros queremos es la presión total, habrá una presión que me ejerza el nitrógeno, habrá otra presión que me ejerza el oxígeno, pero la presión total será la suma de ambos elementos. De tal manera que nosotros lo que tendremos que poner será la suma en moles de ambos elementos, 0,3 más 0,7, por la constante de gases ideales, 0,082, por la temperatura, 298, partido del volumen, que es 1. Cogéis la calculadora y hacéis 0,3 más 0,7 por 0,082 por 298 entre 1. Y os tiene que dar una presión total de 24,44 unidades de la presión atmósferas. ¿Vale? Es muy importante las unidades. Nos pueden llegar a quitar un ejercicio si no hemos puesto las unidades. Ok, y ahora viene que vamos a aprender. Tenemos que aprender cómo calcular la presión parcial y cómo calcular la fracción molar. Pues la fracción molar es este simbolito que estoy poniendo aquí. La fracción molar de un elemento se calcula de la siguiente manera. Hay que poner el número de moles del elemento que nosotros queremos calcular, por ejemplo, el número de moles de oxígeno, partido del número de moles totales que hay. En este caso, el número de moles totales será la suma del número de moles de oxígeno más el número de moles de nitrógeno. De tal manera que la fracción molar
del oxígeno será el número de moles de oxígeno 0,7 partido de el número total de moles, 0,7 más 0,3, y esto me da una fracción molar del oxígeno de 0,7. Y la fracción molar del nitrógeno será 0,3, que es el número de moles de nitrógeno que hay, partido de 0,7 más 0,3, y esto me da un total de 0,3. Perfecto. Esto en cuanto a las fracciones molares, que ya están resueltas. La fracción molar no tiene unidades. Se pone así y listo. Y por otro lado tenemos la presión parcial. ¿Cómo calculamos la presión parcial de un gas? Presión parcial de un gas, por ejemplo, presión parcial del nitrógeno. Bueno, primero os pongo la fórmula así y después ya hacemos cada caso. La presión parcial de un gas se calcula haciendo la fracción molar de dicho gas por la presión total. De tal manera que si queremos calcular la presión parcial del nitrógeno, lo que tendremos que hacer es la fracción molar del nitrógeno, que es 0,3, por la presión total, que es 24,44. Y la presión parcial del oxígeno es 0,7 por 24,44. Su fracción molar por el peso de la presión total. Entonces 0,3 por 24,44 me da un total de 7,332. 7,332 atmósferas. Este sí que tiene unidades. Y por otro lado, 0,7 por 24,44 me da un total de 17,11. 17,11 atmósferas. Ok. Pues nada. Espero que os haya quedado claro los conceptos de presión parcial y de fracción molar. Si tenéis alguna duda me comentáis y nos vemos en el próximo vídeo.